pregunta es si esto mismo lo aplico, por ejemplo, en otro estado de la República, donde mi electorado es diferente, entonces tendría que posicionar el logotipo de manera diferente para que la gente llegue a identificación. Sí, y no son ocurrencias. Todo esto sale de la investigación. No es eso. Si me dices, burlándome de mis colegas españoles en términos de storytelling, el storytelling de esta campaña era de Adidas a Nike, ¿no? Era de Impossible is Nothing a Just Do It, ¿no? El Just Do It era el voto. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta va con respecto a la imagen de tu calzada. Quizás la respuesta puede ser tan obvia, pero por ejemplo, si la marca que es el partido, como dijo, está bien posicionada, ¿puedo aplicar ese mismo ejemplo y no? No, si tienes una marca fuerte de partido, ¿para qué lo disminuyes? Yo aquí tenía un partido que era muy cuestionado en términos de las buenas conciencias caretanas, ¿no? Incluso ayer que revisamos el caso de Calzada en el método Compass, pues el posicionamiento de Calzada era el priista más panista. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer, empanizar a Calzada, porque la sociedad quería... Calzada iba a seguir con el mismo proyecto de gobierno del PAN sin corrupción, ¿no? Pero iba a seguir con el mismo proyecto de gobierno del PAN. Lo que teníamos que hacer era desprizarlo y convertirlo a él en el eje de la imagen, no al PRI. Y sale de la investigación, no es un tema de se me ocurrió. Y hay que lograr un equilibrio entre el impacto emocional y un contenido diferente. El elector cada vez, como lo dijimos muchas veces ayer, le interesa menos, le dedica menos tiempo a la política, ¿no? Sus códigos son la telenovela, el fútbol, la música. Este es un código de la publicidad comercial, ¿no? De veras, es un código de Adidas. No es un código de comunicación, de campaña partidista tradicional. Y regreso a los ejemplos de lo emocional, los contenidos diferentes, la importancia de la música en las elecciones. Le ponemos volumen. Solo me frustro y eso. Ahora, se puede hacer comunicación y se puede hacer música y se puede incidir y les voy a poner tres ejemplos de eso, enviando un mensaje con contenidos políticos muy simples, pero con contenidos políticos que me posicionen en el territorio, en el terreno de debate, utilizando la música. No tengo que sea música porque sea música, no, también puedo utilizar la táctica de la música, del jingle, para contar historias. Las historias que quiero contar. Sí, Adolfo, buenos días. Buenos días. En cuanto a los grupos de los medios de comunicación, los famosos analistas, los impactos emocionales bajan mucho porque ellos están observando, supuestamente porque cada quien tiene una manera de ver las cosas, ¿no? Cuando un mismo acto, un analista dice una cosa y otro dice completamente otra, pues es subjetivo, ¿no? Pero están más hacia lo analítico, no hacia lo emocional. ¿Cómo impactamos a nuestro favor? Ya que ellos también repercuten, es una caja de resonancia muy fuerte, una estación de radio, un canal, un comentarista. ¿Cómo lo impactamos en una campaña? Pues, con ellos sí hay que darles contenido. O sea, hay una parte formal de una campaña que sí tiene un programa, que sí tiene cómo va a ser las cosas y cuál va a ser el plan. Y tiene expertos que además hablan por ellos en esa serie de temas. Carla, el consultor de Clinton, de la campaña de Clinton, que es una campaña espectacular, ahí nace el concepto de cuarto de guerra, en esa campaña de cuarto de guerra para una campaña política, nace en la campaña de Clinton de 92. Dice, la discusión cívica es demasiado importante como para dejarla en manos de los opinadores profesionales, ¿no? Y si creemos que
si creen conmigo, no tienen por qué creerlo, pero si creen conmigo que la gente sí es inteligente y la gente sabe lo que quiere, ¿por qué vamos a dejar la discusión de lo público en manos de la opinocracia? Y les refuerzo con la otra idea que traté de compartirles ayer. Yo comparto los contenidos que yo creo y de la gente en la que yo confío, que ya no son necesariamente estos líderes de opinión tradicionales, sino mi vecino, mi hermana, la gente en la que realmente confío, ¿no? ¿Qué hacen? Y lo vamos a ver más adelante porque es una de las tácticas que utilizamos. ¿Qué hacen las compañías de seguros para promover sus contenidos, para que alguien compre seguros? Te llaman a partir de referidos. Oye, tu hermana tal me dijo que la llamada ya viene de mi hermana y entonces confío. O puedo abrirme a oír. Y lo mismo está pasando en cómo estamos utilizando las redes sociales. Quien me está refiriendo es alguien en quien yo confío, ¿no? Es alguien a quien le creo, es alguien en quien confío. Y entonces puedo asumir su contenido e incluso compartirlo. Entonces sí estamos, los medios siguen siendo muy importantes, sobre todo la televisión, muy importantes, pero estamos empezando a tener un mínimo balance, un mínimo equilibrio hacia otras voces, hacia la credibilidad de otras personas. No se les olviden, las generaciones que ahorita están en secundaria y preparatoria ya no van a ver tele. Van a ver contenidos que antes se transmitían por televisión en internet. Y ellos van a seleccionar qué ver, ¿no? Hacia allá vamos todos, a que yo elijo qué contenidos veo y ya no los veo en una pantalla. Bueno, sí, puede ser el formato pantalla, pero ya no el formato de entrada de la señal, ¿no? Yo digo, pues quiero ver este canal de YouTube, no este canal de televisión abierta o este canal de televisión por cable. Hacia allá vamos. Y me parece importante adelantarnos y entender que el mundo se está dirigiendo hacia allá. Sin embargo, a medida que los jóvenes están viendo esto, lo mencionaba Sartori, el Homo Videns, y ahora se ha convertido en Homo Twittens, ¿no? No puede ser que que yo escoja un canal de YouTube, no me descontextualice, porque no hay una historia completa, hay una nota, hay un hecho, hay un impacto. A menor contenido, mayor grado de manipulación. ¿A dónde van nuestros jóvenes? No comparto, no lo comparto, o sea, no quiere decir que ellos quieren involucrarse en lo que les interesa. Nuestro trabajo es que lo nuestro les puede interesar. ¿No? Si no quieren saber nada de esto, tienen razón, como por qué. ¿No? Ayer tocamos el caso de Maloba, como por qué. Gabino fue, como por qué. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué ofrecen? Y se dedican a la política, no se dedican a lo que a mí me importa. Whatever Tomorrow contra... Y no puedo decir que sean tontos, de veras, no puedo decir que sean tontos. El tonto soy yo, que no logra meterse en sus contenidos y en sus intereses. Bueno, emociones, sentimientos, perdón, se me fue la idea. Papel de la música. Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a habitar. Con la esperanza encendida, mi patria querida, te vengo a cantar. Fíjense la Que se acaban tantos odios y que no te esconden nunca más. Quiero que este día sueltes toda tu
profesional de la región. Pero yo estoy utilizando su popularidad para mandar mi mensaje. Quiero que el petróleo sea de todos, quiero acoger al presidente de Ecuador, quiero una patria justa, que ya no haya hambre nunca más. En los códigos de la gente. Andrés Manuel hizo lo mismo, usó el mismo jingle, pero no con contenidos. Y a ver, gánenle a esto. No hay un código más grande en la tierra, creo yo, musicalmente, que los Beatles. Son los artistas de Ecuador y las regiones de Ecuador. Eso es perfecto. O sea, es oficial. Gánenle a Hate Group, gánenle a los Beatles. Y estoy mandando el mensaje de gobierno que quiero lanzar, haciendo protagonistas a las regiones y a los distinguidos artistas del Ecuador. Esto funciona porque es el Ecuador y son los Beatles. Ah, porque allá todavía los pelan a los Beatles. Tienes que utilizar las agencias del Ecuador de manera obligada porque pudiéndose otras campañas, me brincan mucho los Beatles porque es competir contra la canción original de Hey Jude. Digo, insisto, eso pega, ¿cómo decirlo sin ser ofensivo con el país? Eso pega porque allá también les gustan los Beatles. Los derechos... Más bien, es que habiendo agencias de producción, pudiendo crear un himno, es que como en Cuba creen que todavía vive Pedro Infante, en su cultura general. O sea, en Cuba, a lo que me refiero es la idiosincrasia. O sea, que Beatles te pegan en el Ecuador, allá todavía te lo pegan. O sea, no me imagino haciendo una campaña en México, como lo hizo Sergio Estrada en su momento, que utilizó la del símbolo 1, 2, 3, y lo hizo bien concha. Dijo, la hacer 1, 2, 3. Y nunca pensó que le iba a caer de derechos de autor. Le dijo que va a costar una lana total. O sea, aquí me brincan los derechos de autor de los Beatles, de la canción. La campaña de turismo de Ecuador actual, que no es para Ecuador, es para el mundo, se llama All You Need is Ecuador. Gánenle a los Beatles. Gánenle, de verdad, gánenle. Gánenle, o sea, me parece que en términos de imaginario colectivo no hay nada más poderoso que los Beatles. Y la campaña Michael Jackson, bueno, los
los herederos de Michael Jackson somos dueños de los derechos. La campaña de All You Need Is Ecuador es All You Need Is Love, con derechos, es un lanzamiento mundial. Y por cierto, crecieron 7% las visitas turísticas a Ecuador, ya no solo a Galápagos. Y este es otro ejemplo, tratando de entender idiosincrasias, tratando de entender el poder de las imágenes, la música, los códigos y los contenidos de la gente. Por cierto, la inspiración es AC/DC. Es la gente, subiéndose al carro del más mejor. Simbólicamente es, con Humberto tenemos esta pickup, la tuneamos, la pinteamos, que sí es cultura del norte del país, y ahora es más mejor. Y el otro protagonista de la pieza es las regiones, las ciudades, Torreón, Saltillo, usted lo ve, no aparece el candidato. Y ese es el jingle oficial de esa campaña. La gráfica es MTV, la M del más mejor es MTV. Son los códigos y lenguajes de la gente. Por cierto, sí está inspirado en AC/DC. Y sí le hace sentido a la gente. Es como, ¿qué dice? Más salud, más empleo, mejor educación. Es, en términos formales, el único contenido político de ese lanzamiento. Todo lo demás es emoción, es alegría, es esperanza, es futuro. Yo no hice el casting. Bueno, el Compás de Veracruz, ¿qué nos daba? Así estaba, lo vimos más o menos ayer, así estaba la mayoría del electorado. Querían que siguiera el programa de gobierno de Fidel, pero no el candidato de Fidel. Así estaba el electorado. Y teníamos, ¿ya no tienes sueño? ¿Ya no tienes sueño? No, ya no. Así bien. Y ya tengo café, porque luego... Y teníamos que en el área de cambio, la estamos disputando nosotros con Dante Delgado, ¿no? Pero la mayoría de los electores querían que siguiera lo que había hecho Fidel, pero que cambiara quien lo hacía. Y leíamos la coyuntura, un momento coyuntural, me puedo ir más despacio si me lo piden, donde decíamos, en el eje del sujeto, de la imagen, tenemos dos candidatos fuertes, uno con un partido débil, uno sin partido, y un candidato débil, pero con un partido fuerte. Así leíamos la coyuntura. Y luego, a partir de la investigación, de las entrevistas a profundidad, de quién soy, qué hago, cómo lo hago, de los grupos de enfoque, establecimos contra quién competimos, quiénes son los targets a los que les vamos a dirigir nuestra comunicación y dónde nos vamos a comunicar con esos targets, ¿no? Distinguimos audiencias en un sentido más histórico, más tradicional, del lugar donde me voy a comunicar versus esta noción de audiencia similar a target, ¿no? Nada más es otra precisión semántica que utilizamos en nuestra categorización de términos. En el método Compás vemos lectores, vemos candidatos, opositores.
no es tan fuerte la presencia del entorno o de fuerzas exteriores como poderes fácticos, medios de comunicación, grupos, estudiantes, informar todo esto. Y esto, como lo apuntaba nuestra compañera ayer, a veces sí afecta muchísimo a todos los actores, que pueden ser el mismo candidato, los opositores y el electorado. Una situación que se está viviendo actualmente en una región y que ya ha traspasado nacional e internacionalmente. ¿Cómo situaríamos un entorno en el método Compass para que sepamos que en ese momento, porque es una radiografía, una fotografía, pero no es un video, esa fotografía a lo mejor te la captas yendo hacia la derecha, pero en una semana da gira, puede ir al centro, a la izquierda? ¿Cómo integramos bien, sólidamente, un entorno con todos estos en el método Compass? Sí se puede, o sea, ayer les comentaba, yo solo les puse el ejemplo de dónde están los electores y dónde están los candidatos, pero la investigación cuantitativa también me puede decir en los ejes del mismo partido y mismo programa dónde está empleo, dónde está seguridad, dónde está salud, dónde está trabajo, dónde está medio ambiente, dónde está matrimonio entre personas del mismo sexo. Y si tuviéramos investigación cuantitativa y cualitativa confiable, también podríamos decir, aquí está Televisa, aquí está TV Azteca, aquí está Radio Fórmula, aquí están los manos de Manolandia, ¿no? Si tuviéramos información dura que me permitiera, no al chilímetro, mapear dónde están estos grupos de presión y de interés. Pero está pensado en que pudiéramos mapear todas las variables de una contienda. El tema es cómo accesamos a esa información. Mencionabas lo importante de las psicólogas y los antropólogos. En este caso, como es investigación de campo, ¿nos es útil trabajadores sociales, sociólogos? Sí, pero no te da... yo ubicar aquí a la mayoría del electorado y aquí a Duarte viene de resultados de investigación cuantitativa. Sí puedo mapear dónde están los malos de Malolandia, o acá, pero será muy me late que está aquí, los grupos de enfoque, los antropólogos dicen que pueden estar aquí, pero no tendría la misma certeza estadística que tengo al mapear, es decir, aquí está el 72% de la población, 66% de la población que quiere cambio en Veracruz. Con esos resultados, irnos al mapa. Sí se podría, o sea, está pensado, el modelo está pensado para mapear todas las variables de una contienda. Yo insisto, ayer solo les mostré dónde estaban los candidatos y dónde estaban los electores, pero puedo mapear temas, ¿no? Y si digo, aquí está la seguridad, aquí están los electores, pues bueno, ¿cómo hago para acercar a los electores el tema de la seguridad? Entonces, competimos, insisto, toda la comunicación política es dicotómica, ellos, nosotros, entonces tengo que tener claro quiénes son mis adversarios. Competíamos, en el caso del ejemplo que estamos utilizando, contra Javier Duarte, contra el PRI, contra los diputados y contra los candidatos a diputados, y contra los alcaldes y candidatos a diputados del PRI, y contra Dante Delgado. ¿Quiénes eran nuestros targets? Primeramente los panistas, ¿no? En sus diferentes categorizaciones del panismo, adherentes, militantes y simpatizantes. Y luego tenemos una larga lista de gente con la que nos queríamos comunicar de acuerdo al Compass, clases medias, medias bajas, pobres, y en rojo están destacados algunos targets que eran muy importantes. Los maestros. ¿Por qué? Porque vamos en alianza con el PANAL, ¿no? Entonces, bueno, entendíamos parte de por qué digo que ganamos la campaña, pero oficialmente perdimos. No reconozco el triunfo de Duarte, a pesar de que el tribunal sí. Es porque nos seleccionamos los maestros, ¿no? Hay unos ejercicios interesantísimos de voto cruzado para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Voto Cruzado, donde sus candidatos a diputados, sus candidatos a alcalde votan por la alianza. Y en la misma boleta, o en el mismo ejercicio de voto, no votan por nuestro candidato a gobernador, ¿no? Entonces, ustedes saben lo democrático, perdón, los prejuicios y los lugares comunes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, para que tengan un ejercicio tan interesante de voto cruzado. Entonces, bueno, íbamos en alianza, entonces los maestros son muy importantes,
los filopristas, la designación de Duarte como candidato rompió una parte de priistas que estaban formados y que creían que ellos podían y debían ser. No iban a abandonar el PRI, pero podían simpatizar con nosotros porque no les parecía bien lo que había pasado con Duarte. Los filoperredistas, porque no había un perredismo sólido y Dante no era el candidato del PRD, sino el Movimiento Ciudadano, entonces podemos atrapar un pedazo de la izquierda. Trabajadores, adultos mayores, jubilados y pensionados, porque Miguel Ángel venía de la Dirección General del ISSSTE Nacional. Entonces eran targets que él, por su trabajo institucional, de alguna forma había estado tocando, ¿no? Y luego, ¿dónde nos vamos a comunicar con ello? ¿En qué audiencias están estos targets? Pues en foros con militantes y simpatizantes del PAN y del PANAL, en regiones y localidades, sectores afines que tuvieran una valoración positiva tanto del trabajo de Miguel Ángel en el ISSSTE como del presidente Calderón a nivel nacional, pues era posible acercarnos a ellos. En foros con jóvenes, en encuentros con líderes de opinión, con liderazgos ciudadanos, en los medios de comunicación, con el tercer sector, con las organizaciones de la sociedad civil, con agrupaciones empresariales, sindicales, campesinas, etc. ¿Cuál era el objetivo? Si ustedes se pongan, obviamente el objetivo es ganar la elección, ¿no? Pero eso es como un objetivo demasiado obvio, ¿no? Para ganar la elección necesitábamos posicionar, vender un ánimo de cambio, que las cosas tuvieran que cambiar. Si no vendíamos cambio, si no construíamos ese ánimo de cambio, pues no íbamos a ganar. El requisito de lo que se trataba la campaña de comunicación Veracruz 2010 era de construir un ánimo de cambio, ¿no? Obviamente el objetivo era ganar, pero eso es un objetivo demasiado obvio, ¿no creen? Como para ponerlo en un papel como este. Y en el caso de por la particularidad de esta contienda, sí hicimos énfasis en la jornada electoral. Necesitamos tener un ejército de tierra que movilizara, pero que sobre todo vigilara casillas, ¿no? Normalmente no ponemos esto en nuestro trabajo. La jornada electoral no es parte de nuestro trabajo, la elección no es parte de nuestro trabajo, la campaña sí. Pero había que tener muy abiertos los ojos, en el caso de Veracruz, de que no nos fueran a robar las casillas y de que los votos se contaran y que tuviéramos gente que nos representara en esos lugares. Como ustedes saben, toda meta es mensurable, toda meta se puede seguir, se puede ver si se cumplió o no se cumplió. Las metas electorales, primero, venimos de un listado nominal de 5.260.000 electores en 2009, con una participación del 45%, que había dado 2.354.000 votos. Construimos dos tipos de escenarios: un escenario conservador donde participaba la mitad de la gente y un escenario que para nosotros sería ideal donde participara más de la mitad de la gente, el 60%. ¿Por qué es ideal? Porque en todo el país el partido más estructurado y más grande es el PRI. Entre mayor participación es más probable que los no priistas o no simpatizantes del PRI salgan a votar. Entonces nosotros necesitábamos mayor participación. Por si nada más salían a votar las estructuras, la estructura más importante era la del PRI, ¿no? Entonces íbamos en desventaja. Teníamos que hacer que hubiera un ánimo de contienda, no una contienda que pasara desapercibida, sino que hubiera un clima de elección en Veracruz, buscando el mayor grado de participación. Y dividimos la elección en dos tipos de escenarios. Uno en el que Dante no fuera un factor relevante, ¿no? Que se fuera a mitad de la elección, que fuera entre dos candidatos, Duarte y Yunes, y decíamos que con 1.600.000 votos, con el 60% de participación, en ese escenario podíamos obtener el triunfo. Y en un escenario donde Dante fuera partícipe, tuviera una participación importante, un escenario de tercios, necesitábamos 1.200.000 votos. Obtuvimos más de 1.200.000 votos y perdimos la elección por 1.5%, porque se nos subió mucho Dante, porque sí había un ánimo